El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra, y ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando salió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dio fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a ver, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón. Ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo, le arrebata lo sembrado en su corazón. Y esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o persecución por causa de la palabra y sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos 100 por otro,
otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Ciertamente estas palabras de Jesús, de este Evangelio, nos cuestiona a cada uno de nosotros, no para que nosotros estemos mirando y juzgando al prójimo, sino para que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos y tratemos de revisar en qué categoría estamos nosotros en el contexto de las palabras de Jesús de este Evangelio. Aquí Jesús habla de 4 diferentes clases de personas. Naturalmente, cuando nosotros oímos la semilla, Jesús está hablando sobre la palabra de Dios, su palabra, su voz, su doctrina, su enseñanza. Y cuando Jesús habla de la tierra que recibe esta semilla, está hablando que nosotros somos la tierra, nuestro corazón es la tierra que tiene que recibir esta semilla, que es la palabra de Dios. En toda esta categoría de 4 clases de personas, tendríamos que preguntarnos, ay Dios, ¿en qué estamos nosotros? ¿En qué categoría estamos nosotros? Primero Jesús habla de las personas que oyen la palabra de Dios, no la entienden, llega el demonio, el espíritu, el príncipe de la oscuridad y del mal, y arrebata esta palabra sembrada en el corazón de esta persona. Estas personas que no entienden, no comprenden bien la enseñanza de Jesús, somos muchos de nosotros, como he dicho ya en tantas diferentes ocasiones, que tenemos una equivocación al pensar que nosotros sabemos ya todo lo que encierra y lo que comprende la doctrina católica, la enseñanza nuestra. Muchos de nosotros pensamos, porque nos preparamos para la primera comunión, la confirmación, que ya lo sabemos todo. Ay Dios, yo oigo esa palabra muchas veces. Hoy ya yo lo sé todo. Yo me preparé para la primera comunión, confirmación. No nos damos cuenta, como he dicho yo en tantas diferentes ocasiones, que esa enseñanza que recibimos para la primera comunión y confirmación, y matrimonio inclusive, solamente es una introducción a conocer a más profundidad lo que es la riqueza de nuestra fe católica. Entonces el Señor quiere que nosotros nos cultivemos, que tratemos de leer más, reflexionar más, contemplar más lo que es ser católico, leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia, pero una Biblia católica, no una Biblia protestante. ¿Cuál es la diferencia? Pues la Biblia católica, a diferencia de la protestante, tiene explicaciones abajo del texto, en cada página, de lo que está leyendo uno. En cambio, la protestante sigue adelante sin ninguna explicación y prácticamente sin ninguna introducción antes de cada libro de la palabra de Dios. Usted sabe que la Biblia tiene 98 libros. Entonces, justamente, la católica es mucho más seria, mucho más estudiosa, mucho más responsable para ayudar, iluminar, enseñar y educar al que está leyendo la palabra con las explicaciones abajo en cada página de la Biblia católica. Entonces nosotros deberíamos de leer la Sagrada Escritura, una Biblia católica en español naturalmente, cada día para iluminar nuestras mentes, para fortalecer nuestro espíritu en vivir nuestra fe y nuestra vida católica a la manera de Jesús. Pero si nosotros, ay Dios mío, no sabemos prácticamente nada, son unas pequeñas preguntitas que supimos que tuvimos que saber de memoria para la primera comunión y confirmación. Cuando llega una dificultad en nuestra vida, ¿cómo la vamos a resistir si no tenemos nada dentro? ¿Cómo vamos a aconsejar a otras personas en el camino de Dios cuando apenas nosotros sabemos lo que tenemos que hacer en nuestra vida como auténticos cristianos? Por eso es necesario leer una Biblia católica, leer nuestro catecismo, leer la vida de los santos, y si no nos gusta leer, pues entonces mirar películas.
Hay tantas películas, hay tantos audiovisuales que la Iglesia Católica ha producido sobre la vida de los santos, sobre la doctrina nuestra. No hay excusa para no saber más y andar por la vida como cabezas vacías. Después, la segunda palabra, la segunda clase de persona es la que recibe la palabra de Dios, como en un encuentro, un retiro, como el retiro de cursillo de cristiandad, un encuentro de los neocatecúmenos, o a través de las enseñanzas de Ignacio Larrañaga, otras cosas más, con gran alegría. Pero ay Dios, después del tiempo, como no estamos fomentando adentro de nosotros mismos ese encuentro de Jesús que hemos recibido, con el tiempo nos aburrimos. O como dicen en Guatemala, una frase tan experta, esa frase en Guatemala, somos llamarada de tusa, un fuego y que sube inmediatamente, ay Dios, y después se apaga. No podemos ser nosotros llamaradas de tusa. Nosotros al recibir un encuentro con Dios en nuestra vida, tenemos que fomentar eso adentro de nosotros, rezando y leyendo. Y tercero, son esas personas, tristemente, muchos de nosotros somos esto, que estamos tan preocupados por las cosas de la vida, que estamos tan seducidos por el lucro, el dinero y el materialismo, que dejamos que esa obsesión por el dinero asfixia la vida de Dios en nosotros, la apaga y la mata. Es un gran problema para nosotros, los inmigrantes que vivimos en este país, porque naturalmente nosotros venimos en nuestra gran mayoría aquí en este gran país, porque nuestra condición tal vez económica en los países de origen nuestros no eran tan buenos. Eso se entiende. 95% de los americanos, la gente que tiene nacionalidad norteamericana aquí en nuestro país, vienen de familias pobres. Usted habla con cualquier que viene de Italia, de Irlanda, hasta de Alemania, aunque son ellos un poquito diferentes, pero inclusive hasta los alemanes, los rusos, desde luego, ucranianos y polacos en particular, todas esas razas de Europa, como todo el mundo entero. Usted pregunta cómo fue su vida económica en los países suyos de origen, y la gran mayoría dirán que eran pobres. Eso es un dato, eso es una realidad. Tal vez hoy en día tendrán sus grandes mansiones y tendrán sus grandes cuentas bancarias, pero sus abuelos y sus bisabuelos eran empobrecidos, harapientos realmente. Yo conozco muy bien la gente irlandesa, viví con ellos toda mi vida aquí en Nueva York y conozco la odisea de los irlandeses. De los italianos también conozco muy bien. Los italianos vinieron aquí y llamaban la condición en que vivían en Italia la miseria. Esa era la palabra. Y por eso muchos de ellos vinieron del sur de Italia aquí a Estados Unidos, y del norte de Italia fueron en gran número a Argentina y Uruguay. Pero vinieron y salieron de sus países de una tremenda miseria, en especial del sur de Italia. Y vemos también los irlandeses cuando vinieron aquí a desembarcar en the Lower East Side, como decimos nosotros, por South Street Seaport, todo eso por ahí. Ay Dios, esa pobre gente cuando vinieron en el siglo pasado, siglo XIX, eran completamente harapientos. Y muchos no sabían ni cómo hablar en inglés, hablaban en su propio idioma celta. Y fueron discriminados por los anglosajones aquí en Estados Unidos por muchas décadas, a tal punto que muchas veces habían signos que decían irlandeses y perros no aceptados aquí. O sea, hay una nacionalidad que realmente ha sufrido discriminación más que la puertorriqueña, y a cierto modo parecido a la morena, ha sido la irlandesa. Y hasta hoy en día todavía hay una rivalidad, una cierta rivalidad subterránea entre los anglosajones que dominan el país con esas otras nacionalidades. Así es que todos nosotros también venimos de condiciones de este tipo. No hay que avergonzarse con eso, pero sí hay que tener mucha precaución a no estar tan involucrados y apasionados para mejorar nuestra condición económica, que es muy bueno hacer eso naturalmente, que uno olvide las cosas de Dios
y los valores nuestros en nuestra vida. Que al fin y al cabo nosotros olvidamos que Dios debe ser el centro de nuestra vida y dejamos que el lucro, el dinero, la posición y las cosas de la vida lleguen a tal punto que ese es el primer y único interés de nuestra vida. Una de las cosas más tristes que yo veo aquí en nuestras comunidades hispanas es cuando vienen de sus países, vienen con tanta riqueza de su valor cristiano, tantas ideas buenas que han traído, que han amamantado de sus abuelos, sus bisabuelos y tatarabuelos, sus países de origen. Y después, con una década de estar aquí, 2 décadas, ¡ay Dios!, son completamente materialistas, odiando y envidiando a sus vecinos, a sus propios parientes, porque ellos tienen más que uno. Todo eso va destruyendo la espiritualidad que Dios quiere que nosotros fructifiquemos en nuestro espíritu. Entonces, la cuarta categoría son esas personas que reciben la palabra de Dios, que a pesar de sus dificultades, sus angustias y sus penas, tratan de cultivar esta palabra en 4 diferentes maneras que se complementen. Primero, rezando. Nada puede destituir oración, comunicación con Dios cada día, a hora y deshora. No solamente rezando el rosario, que es muy importante, comunicando, hablando con Dios, presentándole nuestras penas, nuestras quejas, nuestras dificultades. Segundo, que nosotros tenemos que seguir leyendo y cultivando nuestro conocimiento de las cosas de Dios. Eso es implacable. Cabezas vacías no pueden instruir a sus hijos. Uno de los grandes problemas de nuestras familias católicas hispanas es que nosotros muchas veces le enseñamos a nuestros hijos pequeñas cositas, pequeños actos, como hace la señora Santa Cruz, habla de la Virgencita por aquí, otras cositas por allá, pero no le damos realmente una instrucción verdaderamente nutritivo, espiritualmente hablando, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y por eso, como nosotros no tenemos mucho aquí, ¿qué le podemos dar a ellos? Y por eso muchas veces ellos se enfrían, ni van a sus iglesias, ni van a misa. Uno de los grandes problemas que yo veo que es sumamente interesante e importante que la Iglesia Católica enfrenta aquí en los Estados Unidos y en Nueva York en particular es el desafío de nuestra gente joven puertorriqueña. ¿Qué pasará a mucha de nuestra juventud puertorriqueña en sus 20 y 30 años de edad que no van a misa? No podemos juzgarlos a ellos, pero algo ha sucedido. Inclusive muchos han ido a colegios católicos y han sido personas muy buenas. No estamos juzgando a nadie, pero estamos hablando de una realidad que no podemos negar. ¿Qué es lo que ha pasado? Algo ha sucedido. Mucha de nuestra juventud puertorriqueña participaron en los colegios católicos, inclusive Catholic Council. Y ahora están en sus 30 o 40, nadie viene. Naturalmente muchos también se han mudado, eso también es una realidad demográfica, pero en otras muchas parroquias también vemos lo mismo. ¿Qué ha sucedido? Porque lastimosamente, tristemente, tal vez en nuestras casas nosotros no hemos sabido cómo cultivar una piedad nutritiva, sustancial en nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Tenemos que preguntarnos esto. Es un desafío muy grande y debe ser una preocupación grande por la Iglesia Católica aquí en nuestro país. Como también la juventud ahora que está creciendo en las familias nuestras mexicanas y dominicanas. También tenemos que preguntarnos cómo vamos a sostener la fe de estas gentes jóvenes para que no se aparten como tantos otros se han apartado. Y eso lo hacemos orando en casa, cultivando nuestras mentes, sabiendo y conociendo nuestra fe y explicando nuestra fe a nuestros hijos. Y poniendo la prioridad en las cosas de Dios, no en el dinero, que causa tanta dificultad a lo largo de la vida de nuestros jóvenes. Porque al final de las cuentas están vacíos. Entonces la tercera cosa que tenemos que hacer como auténticos católicos es
cultivar esa mística de sacrificio, estar dispuestos a sacrificarnos por una meta, cada día sacrificarnos en una forma disciplinada. ¿Qué quiere decir esto? O sea que igual que estos grandes señores jugadores de esos equipos de soccer, de fútbol como hoy, pidamos a la Virgen que gane Argentina, pero que igual que estas gentes, estas personas no solamente están comiendo carne cada día, esas personas están haciendo mucho ejercicio, tienen una vida disciplinada. Y así también la necesitamos nosotros los católicos y los cristianos. Si queremos realmente tener una vida católica fructífera, tenemos que sacrificarnos de nuestras ambiciones y de nuestros deseos. Y lo hacemos en cosas pequeñitas. Por ejemplo, ay Dios, yo tengo mucho deseo de tomar una cerveza a cierta hora. Pues a esa hora no la tomo. Ay Dios, yo quiero ver un programa muy especial de una novela. No la veo. Ay Dios, yo quiero ir en carro a tal lugar. Tomo el tren. Ay, yo no quisiera dar este dinero a esta persona porque yo quiero comprar un traje especial. Le doy a un pobre. Pequeñas cositas como estas, que no son grandes cosas, pero cada día, haciendo un pequeño sacrificio al día, va disciplinando nuestro espíritu de tal manera que somos motivados y fuertes para sacrificarnos para cosas mayores cuando el desafío se presenta en nuestra vida. Eso lo hacen los concursantes. Mira cómo se sacrifican ellos. Y la cuarta y muy importante elemento para una auténtica vida católica y cristiana que da fruto y fruto abundante es la caridad. Nada puede sustituir la caridad. Ayudar, ayudar, ayudar. Compartir continuamente, aunque estemos rechazados. Compartir y ayudar y hacer favores. En nombre de Jesús, continuamente, cuando la oportunidad se presenta. Por ejemplo, yo estaba ayudando a una persona con su renta y después ya no supe más de él. Puede ser que algo ha sucedido. ¿Qué importa, a fin y al cabo? No estamos aquí para que la gente nos diga gracias, estamos para ayudar en nombre de Jesús. Tenemos que tener esa fuerza de voluntad, de no dejarnos ir por un cierto sentimentalismo. Yo estoy ofendido porque no me ha llamado. Yo estoy ofendido porque no me ha dado las gracias. Ay Dios, nosotros tenemos que seguir implacablemente ayudando y compartiendo a como Dios lo quiera, para que así nosotros también tengamos esta tremenda bendición de Dios en nuestra vida. Hoy celebramos las grandes fiestas de Chile y de Colombia. Chile, como he dicho en tantas ocasiones, cada vez que celebramos la Virgen del Carmen, es un país muy especial en el conjunto de los países nuestros de Hispanoamérica. Es un país de un gran espíritu solidario. Es un país con un gran sentido de identidad nacional. Es un país con una tremenda fuerza de voluntad de trabajar. Es un país que ya al principio del siglo XX tenían sindicatos cuando ninguno de los otros países de nuestra Hispanoamérica lo tenían. La gente tiene dentro de su espíritu chileno ese espíritu de ayudar, de compartir y de favorecer. Por eso Chile, para no ofender a ningún otro país aquí presente, es el mejor país, o desde luego uno de los mejores países económicamente hablando de Hispanoamérica, porque la gente han sabido cómo ayudarse y apoyarse. Naturalmente tienen divisiones sociales como cualquier otro, pero usted analiza bien la política social chilena y la Iglesia Católica en Chile, cómo han sabido cómo ayudar y favorecer y levantar mucha gente de la pobreza. Chile tiene esa gran bendición de Dios y es un gran ejemplo para todos nosotros hispanoamericanos, porque hoy también celebramos la fiesta de un gran país católico que es Colombia. Realmente siempre se ha dicho que de todos los países de Hispanoamérica, Argentina también ha sido hasta hace poco un gran país católico, pero entre todos los países de Sudamérica en particular, Colombia parece ser uno de los más devotos y más ardientemente católicos.
Ciertamente en términos de vocaciones católicas y sacerdotales, Colombia ha sido una cosa primera, pero lastimosamente por circunstancias históricas y problemas regionales, Colombia también tiene ese gran desafío de ser un país interiormente desunido. La gente colombiana, que es tan talentosa y tan inteligente y tan trabajadora y tan emprendedora y también tan católica, lastimosamente, debido a esas circunstancias, sin juzgar a nadie, no han sabido todavía cómo unificarse como un gran país para el bien de todo el país. Y eso lo vemos también aquí en la migración colombiana. Los colombianos es una gente muy talentosa y muy dotada, pero al fin y al cabo no son una gente hondamente unida. Y para eso hay que rezar mucho que el pueblo colombiano siga uniéndose más para el bien de todos, porque cuando todos estamos unidos, todos progresamos mejor todavía. Pero tal vez es un problema que son herencia de los españoles, porque también los españoles también es una gente en el fondo muy desunida también, y muy dada a sus regiones. Sea cual sea, Colombia, a fin y al cabo, nos da un gran ejemplo de un pueblo, a pesar de guerras civiles, a pesar de tremendos problemas sociales y morales, es una gente verdaderamente trabajadora y que sigue progresando a pesar de las dificultades. Yo siempre me quedo maravillado. A pesar de tantas dificultades que tiene Colombia, ay Dios, este país sigue adelante, económicamente hablando. Que la Santísima Virgen de Chiquinquirá, la Santa Madre de la Virgen del Carmen, sigue bendiciendo a esos dos pueblos tan bonitos y tan escogidos por Dios. Y que nos dé ejemplo a nosotros de trabajar arduamente y vivir apasionadamente nuestra fe católica. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.